Sean todos bienvenidos, que el Señor les bendiga en gran manera. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 46. La prédica de hoy se llama Yahshua o Jesús sana al ciego. Jesús sana a un ciego. Ese es el título de la... Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Yahshua Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Yahshua, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Yahshua, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Yahshua o a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Yahshua en el camino. Este pasaje tiene tres narraciones. Dentro de estas tres narraciones, en este evangelio habla de un hombre que estaba sentado junto al camino, era un hombre ciego. Cuando nosotros miramos el evangelio de Mateo, capítulo 20, encontramos que eran dos personas. Encontramos a dos ciegos necesitados de recibir sanidad en sus vistas. Y en el verso 30 dice: y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Mateo 20, verso 30. En Lucas capítulo 18, en el verso 35, dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Entonces vemos que en estas tres narraciones se habla o se manifiesta que en uno de ellos, como en el Evangelio de Mateo, se menciona a dos personas, a dos ciegos. Pero en los otros dos evangelios se menciona a un solo hombre, a una persona ciega. Y la diferencia de estas narraciones se debe a varios factores. Cuando se escudriñan las escrituras y la historia de aquellos escritores bíblicos, pues se comprende que Mateo de alguna manera estuvo presente en los acontecimientos, en el lugar, con una perspectiva diferente de la de Marcos. Por ejemplo, todos nosotros estamos en este lugar, pero yo tengo una perspectiva diferente de la que ustedes tienen dentro de este recinto. Ustedes pueden ver todas las cosas que se encuentran detrás mío, y yo, desde mi perspectiva, desde mi ángulo de visión, los puedo ver a ustedes, sino que puedo ver mucho más allá. Puedo ver lo que hay después de las ventanas, ¿sí? Puedo ver la calle, las personas, los acontecimientos que suceden. Si hubiese un acontecimiento, alguna cosa extraordinaria, se podrían oír gritos, y yo podría ver qué es lo que está causando el grito de esas personas, mientras que ustedes solamente oirían por lo que se encuentran a espaldas de ese acontecimiento, de ese suceso. Entonces,
en la narrativa bíblica encontramos esa clase de diferencias dentro de la narración, pero no son contradicciones, solamente son puntos de vista desde donde el autor se encontraba en ese momento, ¿sí? Y eso lo podemos ver comparándolo con el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos. Con el Evangelio de Lucas, comprendemos que Lucas no caminó con el Señor mientras él estuvo en el ministerio. Lucas aparece después de la muerte del Señor, y Lucas, siendo un médico, también era un historiador. Precisamente él es el que escribe el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces vemos que hay diferentes perspectivas, pero el sentido, la enseñanza es la misma, ¿sí? El propósito es el mismo. Cuando miramos acerca de Jericó, podemos leer que los arqueólogos ingleses y arqueólogos estadounidenses hicieron investigaciones en esta tierra de los hebreos. Y la arqueología cuenta, o nos narra, que ellos descubrieron en el año 1907, 1909, aún después, en 1930 al 33 o al 36, descubrieron hallazgos de la ciudad de Jericó. Y en estos hallazgos pudieron ver que las murallas de Jericó estaban caídas de dentro de la ciudad hacia afuera de la ciudad. Encontraron también una muralla en especial que no había sido derribada y que en ella se encontraba como una especie de vivienda. Encontraron también petrificados ciertos alimentos, como si los habitantes de esa ciudad, en muchos de sus casos, huyeron de ella, ¿sí? Dice en el libro de Josué: y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que en ella están. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Entonces, de esta manera, la arqueología nos da evidencia total y ajustada de los sucesos narrados en las Escrituras. Dice en Marcos capítulo 10 que este ciego, este hombre, estaba junto al camino. En los otros evangelios dice que estaba sentado mendigando, ¿sí? Lucas nos dice que no solo mendigaba, sino que al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, qué era ese ruido de la multitud. En Mateo nos dice que cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Mateo habla de los dos, y el clamor de ellos fue: Jesús, o Yahshua, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Cuando uno lee las Escrituras, se entiende que ellos tenían conocimiento de las profecías, porque no podían llamar al Señor hijo de David si no se tiene conocimiento. Estos ciegos tenían el conocimiento de que el Mesías vendría y cumpliría una profecía que está en Isaías. Y al oír ellos, a pesar de su ceguera, de que Jesús estaba en ese lugar y que la multitud le seguía, lo primero que hacen es levantarse y clamar a voz en cuello: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. David significa amado, mi amado, significa David. O sea que es Yahshua, mi amado, mi hijo amado. En Números capítulo 6, verso 2, nos habla de la diferencia que hay entre lo que estos hombres decían: Jesús Nazareno, que es diferente a Nazareo. Habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino,
ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el collejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sea cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se apartare para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando muera, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo a Jehová. Entonces, nazareo era alguien que se apartaba para Dios, era alguien que decidía apartarse para Dios, o era alguien el cual Dios apartaba para un servicio por un periodo de tiempo. Pero cuando al Señor le dicen Jesús de Nazaret, no se refiere a ese servicio, se refiere a la profecía que había sobre él, a las palabras que se mencionan en el libro de Isaías, capítulo 11. Nos dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que se oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y comienza a hablar todo lo concerniente al reino de ese vástago. Eso es lo que quiere decir Jesús de Nazaret. Quiere decir vara, tronco, un vástago que retoña, que echa raíces y que da buen fruto, y que se somete a la justicia, a lo escrito por los profetas, para que se cumpla el propósito de Dios en la tierra, ¿sí? Entonces hay esa diferencia, y Él es el vástago, Él es el renuevo. Entonces ellos conocían, sabían quién era Él, qué era lo que venía a traer, y por eso comienzan a clamar y a decirle: Yeshua, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Comienzan a clamar, comienzan a abrir sus labios. Ese clamor es queja, son gritos pidiendo ayuda, pedían misericordia. Estos ciegos no querían compasión, ahora querían misericordia. Son dos cosas diferentes. La misericordia es el acto visible de la compasión. Estos ciegos no querían producir más compasión, tristeza, por la condición que padecían, por la incapacidad de poder ver y poder aún sostener su vida, trabajando, laborando. Ellos estaban cansados de la compasión. Hay gente que está cansada de que se compadezcan de ellos. Necesitan misericordia. Ahora, estos ciegos, al enterarse que Yahshua, que Jesús estaba cerca de ellos, querían de él sanidad, pues sabían que él no solo tendría compasión, como muchas veces lo hubo en el corazón del Señor, y se compadeció de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. ¿Recuerdan ese pasaje? Sabían que él no solamente tendría compasión, sino que mostraría su amor a través de la misericordia, sanando sus ojos. Y así sucede con la vida espiritual de muchas personas. Están fuera del camino del Señor, y las multitudes pasan y siguen al Señor. Muchas personas siguen al Señor, y tal vez nosotros fuimos de esas personas en algún momento de la vida que estábamos
fuera del camino del Señor. Pero alguien tuvo compasión y misericordia de nosotros y nos habló de que Jesús estaba ahí e hizo que nos levantáramos y camináramos y siguiéramos al Señor. Y uno debería de bendecir a esas personas que dentro de la multitud siguen al Señor, al Hijo amado, y entienden, comprenden y muestran compasión a aquellos que, estando junto al camino o sentados en el camino, comunican que el Mesías va delante de ellos. Que Dios bendiga esas almas que alguna vez nos predicaron, que nos hicieron levantar, pararnos y entrar en el camino para seguir al Señor. Que aunque solo puedan tener compasión, con sus palabras puedan animar a otros a levantarse para seguir y alcanzar a aquel que hace misericordia, a aquel que sana todas nuestras dolencias. Tal vez eran personas nuevas en los caminos del Señor, pero al hablarnos, al predicarnos, al llevarnos a una escuela dominical, como en el caso mío, hizo que me acercara más al Señor, que nos acercáramos más a Dios, que le conociéramos, que le oyéramos y que lo viéramos, ¿sí? Y debemos orar por esas personas, bendecirlas. Dice la Escritura que muchos de los que estaban detrás del Señor, caminando detrás del Señor, les reprendían para que se callasen, pero cuando más los callaban, dice la Escritura que más ellos gritaban, más ellos llamaban al Señor, amén. No querían compasión, querían misericordia. El Salmo 34, 17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Verso 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad. Verso 22. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. Amén. No importa cuál sea la dificultad, lo que importa ahora es que usted está dentro del camino de salvación que nos ha dado el Señor, ¿sí? Ahora le corresponde a usted seguir al Mesías, seguir sus palabras, seguir su enseñanza, ¿sí? Y lo único que usted tiene que hacer es clamar al Señor, llamarlo, tocar la puerta. Eso es lo que Dios quiere. Que usted aprenda cada día a confiar en el Señor. A usted no lo va a hacer mejor creyente ni mejor hijo de Dios el llevar tantos años. A usted lo que lo hace mejor ante los ojos de Dios es la relación íntima que cada día usted tiene con Él. Es la relación íntima. Dice la Escritura allí en Marcos capítulo 10 que Jesús se detuvo. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y así es todo aquel que clama, todo aquel que busca al Señor. El Señor dice: orad sin descansar. Insistan en la oración, insistan en el clamor. Y en un momento dado, Dios mismo te traerá y nos llevará a su presencia, estando aquí en la tierra, para suplir, para oír nuestras necesidades y suplir nuestras necesidades, sanar nuestras preocupaciones, sanar nuestras angustias. Pero nos falta en muchas ocasiones estar tocando, estar llamando, estar insistiendo. Estos hombres estaban ciegos, pero aún ciegos clamaban al Señor y pedían al Señor misericordia. Y cuando el Señor vino, dice la Escritura, y cuando llegó les preguntó diciendo: ¿qué queréis que os haga? Y el ciego dijo: Maestro, que recobre la vista. No solamente recibió vista física, sino vista espiritual, porque comenzó a seguir a Jesús, comenzó a seguir al Señor.
Eran personas que conocían las escrituras, conocían la profecía, aunque no veían, pero sus oídos estaban afinados para escuchar la palabra de Dios, para esperar en Él. Dice que se levantó y arrojó su capa. No tenía que andar ahora con aquel manto que lo protegería del frío y todas estas situaciones. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista dice: el que tenga 2 túnicas, dele una al que no tiene? O sea, cubra su necesidad. Pero ahora este hombre dice que él tiró la capa, tiró esa pobreza, porque ahora el Señor daría sanidad a sus ojos, y dando sanidad a sus ojos podía laborar, trabajar, suplir a sus necesidades, más ahora que empezaba a caminar con el Señor. Este hombre, aunque en un momento no podía ver, sí había afinado sus oídos para esperar la venida del Mesías y recibir de él misericordia. Pero ahora que había recibido la vista, dice la palabra de Dios, dice allí que este hombre era un hombre dichoso, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Por creer en el Señor, ¿qué creyó? Que Él era el Mesías, que Él era el vástago, que Él era la raíz de Isaí, el hijo de David, que Él era la promesa. Pero fíjese algo, fíjese que aunque Dios conoce nuestras necesidades, el Señor le preguntó a él: ¿qué quieres que haga por ti? A pesar de que el Señor conoce nuestras necesidades, muchas veces no recibimos lo que queremos porque no lo pedimos, porque no insistimos en nuestras oraciones, porque no permitimos que el Espíritu de Dios sea el que nos guíe en nuestras oraciones, como lo leímos hace 8 días con los hijos de Zebedeo. Pero Dios quiere que nosotros hablemos y le digamos al Señor nuestras necesidades. Pero ¿cómo es el creyente? Él sabe, pues claro que Él lo conoce, Él conoce nuestras necesidades, pero Él quiere de nosotros que abramos nuestros labios, que abramos nuestro corazón y pidamos a Él por nuestra necesidad. Estos hombres lo estaban haciendo y ahora eran dichosos, porque ahora dice que al recobrar la vista, estos 2 varones le seguían en el camino. Y dice, no solamente le seguían, sino que iban con alabanza, cantándole, gozándose. En Lucas capítulo 18, para que nos dé más luz, Lucas 18, verso 43. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Amén. Eran dichosos, eran bienaventurados, como dice la palabra de Dios en Mateo 13. Bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Dice que este hombre, al recibir del Mesías sanidad y salvación, le siguió y daba alabanza. Y alabanza es alardear, se gozaba por lo que Dios había hecho en él, celebraba el motivo de su sanidad, celebraba que Dios mismo lo había tocado, que Dios mismo, el Señor mismo lo había sanado, cantaba de las grandes cosas que Dios había hecho en él. Y cuando recibimos de Dios beneficios, la honra y la gloria y la alabanza siempre debe de ser para Él, para honrarlo a Él. Pero lastimosamente muchos reciben sanidad y dan alabanza al médico. Muchos cristianos hacen sus negocios y con voz baja dan alabanza a Dios, pero con voz fuerte hablan de su astucia y de su sagacidad. Y Dios ve eso. Dios observa estas cosas. El Salmo 50, verso 23 dice: el que sacrifica alabanza, éste me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación del Señor. Amén. Hay mucha enseñanza en este pasaje, que hablemos a los que están fuera del camino, que les sigamos, que seamos bienaventurados, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, que
en nuestra intimidad con Dios, en nuestra relación con Dios diaria, llegará el momento en que Dios nos llame delante de Él y podamos verle y podamos con nuestras palabras pedir por nuestras peticiones y que Dios conteste a nuestras necesidades, porque así es el Señor. Él es fiel, Él es justo, Él es verdadero, Él no miente, Él no falla. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tus misericordias, Señor. Alguna vez estuvimos como ciegos, sin poder ver, pero tú, Señor, a través de aquellos que iban detrás de ti, nos hablaron de ti y hoy seguimos y hoy podemos caminar detrás tuyo, oírte y verte en cada circunstancia de nuestra vida, Señor. Te damos las gracias. Queremos serte fieles, porque tú eres Dios verdadero, tú eres el fiel, tú eres el justo. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voz.